¿Tienen alguna duda? Pues siempre me comentan. Primero, la composición. Podemos definirla como es la disposición equilibrada de los elementos de la imagen que se ordenan para expresar sensaciones favorables en un espacio determinado, o sea, que sería mi soporte. La distribución de estos elementos debe realizarse en función de una estructura interna que tenga una significación clara y no una intención coincidente, ¿sí? O sea, que me salga al azar con el mensaje que se quiera transmitir. Está esta composición, digamos, el artista no me recuerdo ahorita, pero él lo que quería era tomar elementos. Él era diseñador gráfico, pero también era artista, entonces tenía como esa visión de los dos mundos. Y vean que lo que hacía eran elementos basura, digamos, elementos que estaban tirados, se los recogía y los intentaba ordenar de una forma que para la persona que lo ve fuera agradable, aunque son solamente desechos. Ahora, en la composición hay 4 elementos, que está el ritmo, el equilibrio, la forma y el peso. Estos son los 4 elementos más simples, digamos, que podemos tomar. Cuando hacemos referencia al ritmo, es la repetición o alternancia de elementos, ¿sí? Cuando coloco un elemento y, digamos, repetitivos entre sí, ya lo vamos a ir viendo. Equilibrio transmite una sensación de orden o desorden según su uso. Forma, espacio donde se desarrolla la composición. Y peso, cualquier forma o mancha incrementa su peso visual en relación directa con su posición. Vamos a ver el primero, ritmo. La repetición o alternancia de elementos a menudo con intervalos definidos entre ellos. Un ritmo puede crear una sensación de movimiento y puede establecer un patrón o textura. Hay diferentes tipos de ritmo, a menudo se definen por el efecto que resulta al mirar. ¿Sí? Pueden ser regular, fluido y progresivo. No me voy a detener porque si no va a ser muy largo esto, ¿sí? Pero están estos 3 dentro del ritmo. Entonces, el regular es el que tiene un movimiento, la misma palabra lo dice, regular, o sea, no tiene movimiento entre sí. Fluido es cuando comienza en un elemento y se va moviendo hacia un lugar, digamos, no cambia su dirección, yo ya sé que va hacia un lugar. Progresivo es de que se está haciendo más rápido, digamos. Entonces, yo puedo ir transmitiendo. Esto lo estoy colocando muy, muy simple, pero ustedes ya pondrían elementos, ¿sí? En vez de colocar estos cuadros, por ejemplo, ustedes colocarían otros elementos. Por ejemplo, las aves. No sé si se recuerdan las aves cuando en un paisaje se van alejando. Pues eso podría ser un ritmo fluido, ¿ya? Por ejemplo, un ritmo regular como una flor, digámoslo así, estos serían los pétalos. Entonces, yo lo que estoy haciendo es sacando la información más básica, pero esto ustedes lo convertirían en algo más. Profe, ¿Sí? ese movimiento fluido se parece al punto de fuga, ¿no? Sí, tiene mucha referencia al punto de fuga. Sí, mucha referencia. Entonces, porque lo que quiere, digamos, el punto de fuga, ¿qué es lo que quiere? Es que yo me concentre en un punto, ¿sí? Entonces, mi cerebro se va hacia ese lugar. Entonces, lo que hago es colocar al final, por ejemplo, el elemento que yo quiero que resalte. ¿Ya? Entonces, pero sí tiene mucha relación con el punto de fuga. Ahora, aquí pues coloqué imágenes publicitarias porque creo yo que es mucho más sencillo y lo que quiero es solamente que se den cuenta en dónde fue utilizado. Por ejemplo, el primero, pues vean que va empezando el Lego desde lo más básico hasta terminar. En la que está en medio, por ejemplo, pues lo único que hago es colocar otro elemento que en principio no estaba. Y en el siguiente, pues solamente está estático, ¿sí? Podemos decir que es el ritmo que se encuentra aquí en los como la hoja, digamos, del tomate, algo así. Ok, ahora equilibrio. Y el equilibrio visual se determina por la importancia que tiene cada elemento de una obra gráfica a los ojos del espectador. Puede ser simétrico o asimétrico, ¿sí? Saben que es simétrico, por ejemplo, el rostro, creo que lo han escuchado varias veces conmigo, que el rostro es simétrico, ¿ya? Porque lo mismo que hay de un lado, lo tiene del otro lado. Y asimétrico es de que no tiene ninguna relación de simetría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto sería un simétrico, porque vean que se repite. Si yo parto a la mitad aquí, por ejemplo, en una línea vertical, lo que está de un lado es lo mismo que está del otro lado. Si yo lo parto en medio, cada pieza, digamos, en 4 partes, vean que se repiten. Si yo parto el círculo, lo mismo que tiene un lado, lo tiene el otro. Entonces, a esto se le conoce como simetría. El rostro, una botella,
hasta cierto momento algunas frutas, todas tienen simetría de una u otra forma, ¿ya? Y asimétrico es de que no puedo dividirlo en una parte para encontrar. Vean que, por ejemplo, visualmente, del lado derecho tiene más peso visual que del lado izquierdo, ¿ya? Si yo parto, por ejemplo, este objeto, lo parto a la mitad, trazo una línea, lo que está de un lado no es lo mismo que está del otro lado. Entonces, por eso se reconoce que no es simétrico. Ahora, por ejemplo, en esto, publicitario, si yo puedo partir a la mitad y vean que lo mismo que hay a un lado, hay del otro. Y el asimétrico es de que, vean, este peso es diferente a este peso visual, ¿sí? Todas las letras. ¿Ya? Entonces, estos elementos los pueden utilizar ustedes en su composición. Ahora la forma. Este es bastante sencillo. Aquí no me voy a concentrar. Aquí solamente lo que hace referencia es si no es lo mismo, por ejemplo, colocar mi obra de manera horizontal a ponerlo de forma vertical o en cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, si es horizontal, regularmente es más estable. Si es vertical, es un poco más, o sea, se impone más. Por ejemplo, por decirles algo, una escultura, regularmente una escultura va a estar en vertical. ¿Por qué? Porque tiene más, o sea, tiene más importancia. Los elementos que ustedes quieren que resalten son en vertical. Cuando ustedes quieren que los elementos no tengan tanta relación, son en horizontal. ¿Ya? Es un poco, el peso es un poco más estable. Aquí lo coloqué. Cuando es en vertical, resalta un poco más algo. Horizontal, pues no hay un elemento que sobresalga. Y cuadrado tiene esta opción. Ahí no quiero que, no me busco entretenerme en eso. Ahora, peso visual. Esto sí me interesa. Dice la fuerza visual que aparece debido al contraste de la luz que se establece entre los diferentes elementos visuales que la componen. El peso visual es una de las fuerzas visuales que más predominan en el equilibrio de la imagen visual. Sé que es difícil, pero les lo voy a explicar ahorita. Ahora, hay 6 elementos, por su posición, por su tamaño, por su textura, por su color, por su forma y por su aislamiento. ¿No? Por ejemplo, vean que este cuadro que ustedes aparecen, que es por su posición, una forma o mancha incrementa su peso visual en relación directa con su distancia al centro del soporte. ¿Qué significa esto? Que si yo este círculo lo coloco a la mitad, ¿qué es lo que sucede? Este cuadro va a tener equilibrio, ¿sí? Porque está a la mitad. Pero si yo lo coloco del lado izquierdo superior, que es el caso, vean que esta obra no tiene ese peso, o sea, no tiene equilibrio. Me da la sensación que se va a mover, digamos. ¿Por qué? Porque este punto me está obligando a tener esa sensación. Ahora, de esto, de los dos, es más fácil darse cuenta de que este es el que tiene más peso visual. ¿Por qué? Por la relación entre ellos dos. Este es más grande, por lo tanto, este tiene más peso visual. Por su textura. Por su textura. Los elementos, la mancha de color, cuya configuración sea geométrica y su textura compacta, densa, pesará más que otras formas. ¿Qué significa? Que si yo tengo una forma con textura y otra sin textura, la sin textura es la que regularmente va a tener más peso. Mi vista, digamos, se va a concentrar más en esta que con esta. Y a la textura le da cierta... Mi color, mira, mi cerebro ya no le pone tanta atención, digámoslo así, por su color. En general, los colores cálidos y los colores oscuros o las tierras pesan más que los colores fríos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que entre los dos vean que como mi cerebro intenta ver más este objeto que este. ¿Sí? Entonces significa que este tiene un poco más de peso visual. Por su forma, las formas más pesadas tienen, las formas que más peso tienen son las fáciles de reconocer. O sea, las formas cerradas, geométricas y regulares. Dentro de estos dos, mi cerebro va a preferir, digamos, este elemento. Por aislamiento. En una composición, en un grupo de elementos iguales, el de mayor peso es el que se encuentra aislado del grupo. De estos dos, digamos, de estos dos elementos, aunque son cuadrados los dos, mi cerebro va a poner más atención en este. ¿Sí? Porque como está aislado, mi cerebro intenta saber por qué está fuera del lugar de donde le debería de pertenecer. Entonces, este es importante. Pues aquí ya colocaré algunos ejemplos, vean, por su posición, por su tamaño, por su textura, por su color, por su forma
por aislamiento. ¿Sí? Mi cerebro intenta ver más estos objetos que estos, ¿sí? Porque está más por separado. Obviamente también el área vacía también tiene alguna importancia. Entonces, les coloqué tal vez algunos elementos bastante complejos, pero la idea es de que, o sea, hacer conscientes de que los elementos cuando los colocan dentro de un elemento, tiene ciertas importancias o ciertos valores que le van a dar más valor. Entonces, pues eso sería más o menos lo que sería la composición. Lo hice bastante rápido porque no, por el tiempo, digamos, desde cierto momento esto es un estudio un poco más grande. A los que a mí me gustaría que le pusieran más atención y lo que intentaran hasta cierto momento trabajar es estos, que sería el peso visual, entender que todos sus elementos que ustedes hagan tienen un peso. ¿No? Entonces, tratarlos de colocar de una forma de que puedan tener, puedan ser agradables. Por decirles algo, si ustedes van a hacer un bodegón, que el bodegón no esté, voy a intentar un collage. Voy a colocarlo aquí para que tal vez encuentren algún ejemplo que pueda ayudarme. ¿Sí? Okay. Ya ustedes mirarán, por ejemplo, algún texto. Pero por decirles algo, por ejemplo, con este, vean como si yo parto a la mitad o sea, de aquí para acá, la mitad, y hago una línea vertical, vean que el peso visual regularmente está equilibrado. Ya ella o este objeto no está tan ni a la mitad, digamos, ni muy alejado de ella. ¿Sí? Siempre hay que dejar un espacio, por ejemplo, arriba para que respire la obra. Y todos estos elementos tienen cierta composición. ¿Sí? No hay, por ejemplo, si yo hiciera esta figura y la coloco más de este costado, posiblemente le dé un poco más de peso. Significa que mi obra no se va a sentir tan equilibrada. Pero esto obviamente se hace a partir de mucho tiempo, así que solo se los menciono para que intenten buscarlos de manera consciente. ¿Sí? Lo que les recomiendo pues, es que cuando recorten lo que encuentren y después, antes de pegarlo, comiencen a ordenar y muévanlo en posiciones diferentes para que vean cuál es la posición más agradable a la vista con la que ustedes puedan trabajar. ¿No? Entonces, el ejercicio pues es realizar una obra con, con una composición visual. ¿No? Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda. Profe, esas como diapositivas que nos acaba de mostrar las va a subir a la Sí, las puedo plataforma. subir. Sí, las subiré. Ok. Y Sí. otra pregunta. En el peso por textura, creo que es, Ujú. dice que el que tenía más peso es el que no tenía textura, ¿verdad? Ajá, sí. Digamos, por ejemplo, pero en el caso, por decirles algo, si hay un elemento que los dos tienen textura, pues mi cerebro va a preferir el que tenga menos textura. ¿Ya? Entonces tendrían que tener como, al final también la composición es intuitiva, entonces deben de sentir, pero no intenten obviar que siempre hay ciertos elementos que voy a preferir. El cerebro siempre, por eso, bueno, les voy a colocar algunos videos, pero eh, mi cerebro siempre intenta gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces siempre se va a enfocar en lo que le da más información con menos esfuerzo. Por ejemplo, por eso utilizamos mucho los emojis, ¿sí? Porque digamos, leer una palabra es difícil, digamos, en el sentido del cerebro. Entonces, o un texto. Entonces, lo que hacemos es mejor mandar una carita que si se dan cuenta los emojis casi no tienen, o sea, no tienen nariz, no tienen elementos relevantes, solamente tienen el ojo y la boca. Pero le pongo una lágrima y ya significa algo. Entonces ya mi cerebro ya no tiene que leer, ya no tiene que esforzarse en decodificar la información, sino que ya ve una imagen y ya automáticamente lo decodifica. Entonces, siempre piensen de que los elementos, entre más simples sean, para el cerebro le gusta más. ¿Ya? No quiero que lo simplifiquen tanto hasta llegar a una abstracción pura,
pero siempre pensar de que a veces hay elementos que no son necesarios. Lo que tienen que hacer es cada vez que ustedes trabajen, vean qué es necesario y qué no. ¿Sí? Siempre hagan ese juego. No es una ley, pero si intenten jugar entre esto, digamos, lo que yo pues busco hasta cierto momento es que lo que hagan lo hagan conscientemente. ¿Ya? Entonces, sería eso. Ya la próxima semana, pues ahorita sería solamente con recortes. Si ustedes quieren intervenirlo, lo pueden hacer, ¿ya? Pero es una opción libre. La próxima semana, pues ya vamos a intervenir con el dibujo o con la pintura, dependiendo si tienen materiales, ¿ya? Entonces voy a subir la presentación, para que ustedes la puedan ver y ya puedan trabajar, digamos, con el trabajo. Entonces ya saben, el día último para poderlo entregar, pues sería el día jueves de la próxima semana, el ejercicio que tenían esta semana, ¿no? Haz esto para que puedan tener la explicación y puedan trabajar más con un poco más acertado, digámoslo así, o con un poco más de información, ¿sí? No tanto a la suerte. Entonces, eso. No sé si tienen alguna otra duda.